Hola, ¿cómo están compañeras y compañeros? Es un verdadero gusto que estén con nosotros en este coloquio de actualización científica de la Dirección de Medios. Es un placer que nos estén acompañando, les agradecemos mucho. Y bueno, tenemos hoy el honor y el gusto de que nos acompañe el doctor Plinio Sosa. Él realizó en la Facultad de Química de la UNAM sus estudios de química, de maestría y de doctorado en química inorgánica y ha dado cátedra desde 1981 en 185 cursos semestrales o anuales de 30 diferentes asignaturas en los niveles de bachillerato, licenciatura y posgrado, así como ha impartido 50 cursos para formación y actualización de profesores. Es autor de 69 artículos, 14 libros y 6 capítulos de libro. Ha dirigido 11 tesis de licenciatura y 7 tesis de maestría y ha participado como ponente en 136 eventos nacionales y 32 eventos internacionales. Actualmente forma parte de los consejos editoriales de la revista Acta Universitaria y, como ves, en la Facultad de Química de la UNAM fue jefe del Departamento de Química Inorgánica y Nuclear de 2005 a 2007 y secretario académico de docencia de 2007 a 2013 y actualmente es consejero universitario de la UNAM. Se hizo acreedor al Premio Nacional de Química Andrés Manuel del Río en el área de docencia, edición 2018. Le agradecemos mucho que esté con nosotros en esta ocasión para compartir con nosotros este día la ponencia El litio de la bipolaridad en los estados de ánimo a la bipolaridad eléctrica. Plinio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ana Cristina, y muchas gracias a la Dirección de Divulgación de la Ciencia por invitarme a este coloquio de actualización científica. Siempre estamos en contacto, siempre somos amigos de muchos años, ¿no? Y coequiperos de muchas empresas divulgativas, ¿no? Entonces, sí, hoy les voy a platicar sobre el litio. Déjenme compartir pantalla. Y aquí está. Entonces vamos a hablar un poquito de algunas de las propiedades del litio y también de sus aplicaciones. De hecho, sería la hoja de ruta para que ustedes mismos vayan midiendo, ¿no? En qué momento de la plática voy. Y entonces vamos a hablar primero de qué es el litio, ¿no? Para empezar, dónde está en la naturaleza, cuál es su historia, ¿no? Y luego después la parte química, ¿por qué es tan reactivo? Porque sí es muy, muy, muy reactivo, y eso quizás tenga que ver con las propiedades de los átomos de litio, y a partir de allí sí ya vamos a poder explicar en qué se usa, y para qué se usa, y por qué se usa, y finalmente vamos a hablar un poquito de mercado. Yo no soy experto en estas cosas de economía y de mercado, pero dado que tenemos litio en México, y parece ser que va a ser muy importante en los próximos años, entonces pues vamos a hablar tantito de eso, ¿ok? Muy bien, el litio es un metal de color plateado, ahí está la foto, pero es sumamente reactivo, ¿sí? No sé cómo tomaron la foto de allá arriba, porque el litio hay que tenerlo sumergido en un baño de parafina, de aceite mineral, porque reacciona con el agua. Es más, reacciona con el aire. O sea, no se le puede tener ahí afuera. No se puede tener como se tiene el hierro, como se tiene el cobre, o el estaño, o el plomo. No, 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 no. Tiene que estar sumergido en algo que lo aísle del agua y del aire. Reacciona con la pura humedad del aire, y entonces, y lo que hace es que se enciende. ¿Sí? Es una especie como de combustión. O sea, también los metales se pueden quemar. ¿Sí? Y miren, el litio, como es muy reactivo, pues no hay como litio elemental, no hay en la naturaleza. Lo que hay es formando parte de distintos compuestos, y el que más hay, es que es un silicato de litio y aluminio. Aquí está la fórmula, ¿sí? Que no tiene ningún otro objetivo más que si ustedes la apuntan, para que después puedan apantallar a alguien que no sepa mucho de química, y dicen, no, mira, que el silicato de litio y aluminio, ¿no? Para tratar de apantallarlos. Esto es muy útil en las comidas familiares, donde los papás, ¿no? Y los tíos o las abuelas están
viendo a ver si el hijo está yendo a estudiar o no está yendo a estudiar, digamos en este caso no es ir, sino prender y conectarse al Zoom para tomar clases. Entonces le sacan esta formulita y ya, van a decir, ah, no, sí es cierto, sí está trabajando mi hijo, ¿no? Bueno, este no viene así, sino que viene mezclado en unas rocas, en unos minerales, que son la lepidolita, la petalita y la espodumena, ¿sí? ¿Dónde más hay? Perdón, ¿sí? ¿Dónde más hay? Pues hay aquí, principalmente esta es la zona donde más hay litio. Es el que se conoce como el Triángulo de Litio. Es una zona geográfica que está en medio, o sea, tiene partes de Bolivia, bueno, hay salares que están, uno está en Bolivia, otro está en Chile y otro está en Argentina, y están en una zona muy cercana, ¿no? Está ahí donde confluyen los tres países, donde tienen frontera los tres países, por ahí están los tres, y es el triángulo de litio de Bolivia, Chile y Argentina. Y aquí en México también tenemos litio entre Chihuahua y Sonora, ¿sí? Por ahí tenemos litio, y hay otros lugares, pero este último entre Chihuahua y Sonora es el último, el más recientemente descubierto, y parece ser que tiene mucho litio, que es un yacimiento grande, uno de los más grandes del mundo. Entonces la historia, en 1817, ¿sí? 1817, el químico sueco Johan Alfvedson lo descubrió en la petalita, ¿sí? Entonces, bueno, no crean ustedes que lo obtuvo como litio elemental, sino que reconoció que ese silicato, ¿sí?, contenía un nuevo elemento. Y a ese elemento lo llamó, bueno, no él, sino su tutor, Jöns Jacob Berzelius, conocidísimo químico que hizo muchas cosas en el área de la química, lo bautizó litio, porque como lo encontraron en un mineral, le pusieron litio de litos, piedra. ¿Por qué el énfasis en que salió de una piedra? Pues muchos metales salen de piedras, pero no los metales alcalinos, que son los del mismo grupo de litio en la tabla periódica, es decir, sodio, potasio, etcétera. Esos se encuentran en las plantas, ¿sí? Los obtuvieron originalmente de las plantas, entonces se les hizo raro que uno que fuera parecido, que viniera de una piedra, y le pusieron piedra. De Jöns Jacob Berzelius, déjeme decirles una cosa, él era médico, es un médico que después su investigación la terminó haciendo en química, aprendió química en el camino, y no solo aprendió química, sino que es uno de los químicos más importantes de la historia, ¿sí? Siendo que su formación era en medicina, lo cual a mí me da mucho gusto, ¿sí? Me da mucho gusto siempre que nos intercambiamos, que nos confundimos, que nos mezclamos, ¿no?, las distintas actividades humanas y las distintas disciplinas científicas, académicas, culturales, etcétera, ¿sí? Bueno, ¿por qué es tan reactivo? Ya les dije que es muy reactivo, y ¿habrá alguna explicación? Sí, la química, la ciencia tiene alguna explicación, y eso en buena medida la tabla periódica, la ubicación del litio en la tabla periódica, nos puede decir algo de por qué es tan reactivo. Pero para eso voy a tener que hablar de algunas definiciones de química, voy a tener que recordar algunas definiciones de química para que podamos valorar más y entender por qué la ubicación nos da alguna idea de qué tan reactivo es un elemento, y en este caso, qué tan reactivo es el litio. Entonces, miren, vamos a empezar por aquí, ¿no? ¿De qué estamos hechos? ¿Sí? Todos los objetos y seres del mundo, del universo, estamos hechos de algún material o de varios materiales, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, la piel es un material, las uñas son otro material, los huesos son otro material, la sangre es otro material, el pelo es otro material, los tejidos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y somos una sola cosa, pero estamos hechos de varios materiales. Muchos objetos también son de varios materiales. Mi computadora que tengo aquí, con la que estoy transmitiendo ahorita, pues tiene plástico, tiene metal, tiene, ¿cómo se llama? Los chips, los microchips están hechos también de algún tipo de metal, de algunas aleaciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, todos estamos hechos de uno o de varios materiales. Y los materiales son una sola sustancia o varias sustancias, ¿sí? Hay algunos materiales como, por ejemplo, el agua destilada, que solo es agua, ¿sí? O como ¿qué será? Bueno, no sé, el oxígeno que está dentro de los tanques,
pues ese es solo oxígeno, ¿no? Pero la mayoría son de los materiales que existen, son mezclas de varias sustancias. Y estas sustancias consisten en partículas, ¿sí? Es decir, no son una pasta continua de materia, sino que son pedacitos de materia, luego nada, pedacitos de materia, nada, pedacitos de materia, nada. O sea, tiene una estructura como granular, como corpuscular, ¿sí? Entonces lo que hay son partículas que están ahí en el vacío, de alguna manera, y hay tres tipos de partículas que son átomos, iones y moléculas. Ahorita más adelante les platico cómo son estos átomos, iones y moléculas. Antes quiero yo hacerles notar que estas partículas químicas, estos átomos, iones y moléculas, tienen una naturaleza eléctrica, ¿sí? Tienen partes positivas, que son los núcleos, y tienen partes negativas, que son los electrones, ¿sí? Entonces, en buena medida, el por qué se forman compuestos, el por qué se disuelven o no se disuelven unas sustancias en otras, tiene que ver con su naturaleza eléctrica, con ley de Coulomb, ¿no? En la cual cargas opuestas se atraen y cargas iguales se repelen, ¿sí? Entonces, miren, lo que les decía, partículas de importancia química, ¿sí? Obviamente una partícula es un objeto físico, pero estamos hablando de que son las importantes en la química, en los procesos que tienen que ver con la química. Son átomos, iones y moléculas, y este cuadrito define perfectamente bien, distingue perfectamente bien cuáles son unas y cuáles son otras. Fíjense, por ejemplo, partículas de un solo núcleo y neutras son átomos. Partículas neutras también, pero de varios núcleos, son las moléculas. Partículas cargadas, es decir, con carga distinta de cero, que podría ser más 1, o podría ser menos 3, o podría ser más 4, no sé, son iones. Y hay iones monoatómicos, que son los de un solo núcleo, y hay iones poliatómicos, que son los de varios núcleos. ¿Ok? Entonces, ahí está más o menos puesto algo de lo que vamos a estar platicando. Nada más una precisión, ¿sí? Sustancia y partícula, la relación entre la sustancia y entre una partícula y una sustancia es la misma que hay entre manada y búfalo, ¿sí? O parvada y pájaro, o cardumen y pez. Es decir, sustancia se refiere al colectivo, ¿sí? En cambio, partícula se refiere al individuo, ¿ok? Entonces, cuando alguien por allí dice que la molécula de petróleo, pues hay algo de error en lo que está diciendo, porque el petróleo, primero, no es una sola sustancia, sino una mezcla de muchas sustancias. Y luego, una sustancia es algo macroscópico que se puede vender, que se puede comprar, que se puede almacenar. Y en cambio, una molécula es una cosa chiquititititititita que no podemos ver ni siquiera con un microscopio, ¿sí? Entonces, son cosas distintas. O sea que cuando vemos un frasco, un vaso de agua, ¿sí? El agua que está contenida en ese vaso, pues lo que estamos viendo es el agua, que es la sustancia agua. Y no vemos las moléculas, ni podemos verlas, ni siquiera con un microscopio ultra poderoso, ¿sí? Entonces, sin embargo, existen las moléculas y están allí, y eso nos permite explicar muchos fenómenos naturales, ¿sí? Entonces, nada más, para que la definición quede bien, completa, ¿qué son los materiales? Pues son todas las sustancias o mezclas de sustancias de las que estamos hechos los objetos, los seres y los cuerpos, ¿sí? Sustancias o mezclas de sustancias, las dos, ¿sí? Y luego, sustancia, pues es clave, ¿no? Porque aquí las sustancias, y aquí mezclas de sustancias, que son un tipo de materia con un conjunto de propiedades específicas e invariables. Por ejemplo, que sean líquidas, que sean sólidas, que tengan cierto color, que tengan cierta densidad, que tengan cierto índice de refracción, que reaccionen con los ácidos o con las bases o con ninguno, ¿sí? O que se disuelvan, que no se disuelvan, depende, eso. Cada una, es decir, una sola propiedad no te dice qué sustancia es, pero varias propiedades te identifican a la sustancia, ¿eh? Entonces, ¿qué sustancia se hace sólida al 0 grados de Celsius o se hace gaseosa a 100 grados, ¿cómo se llama? A nivel del mar, pero que además es transparente, es líquida y es inodora? Ah, pues el agua, ¿sí? Entonces, ok. Entonces, bueno, tipo de materia conjunto de propiedades específicas e invariables es un material
también de aspecto homogéneo que consta de un solo constituyente, ¿sí? O sea, diferencia entre sustancia y mezclas. Sustancia es una sola cosa, mezcla son varias cosas, ¿ok? Se tienen registradas, créanme, más de 180 millones de sustancias, ¿sí? No son las que habían cuando el Homo sapiens apareció aquí en la... Bueno, cuando el Homo sapiens sí apareció aquí en la Tierra, sino que aparte aprendimos química y aprendimos las reglas de la química y aprendimos a hacer nuevas sustancias. La química de eso se trata, de obtener unas sustancias a partir de otras, ¿sí? Mediante una reacción química. Entonces, más de 180 millones de sustancias. ¿Okay? Bien, nada más para precisar también, elemento químico. ¿A qué me estoy refiriendo con elemento químico? Es una entidad simbólica que sirve para representar los átomos del mismo tipo, que son los que tienen el mismo número de protones en el núcleo. ¿Okay? O sea que vamos a usar, el elemento químico es un invento nuestro, de los seres humanos, para poder representar las partículas, esas, los átomos, los iones y las moléculas. ¿Y qué es lo que pasa? Son tan chiquitas, ¿sí?, que no las podemos ver. Entonces nos inventamos una manera de poderlas visualizar. Y eso son las fórmulas totalmente desarrolladas que ustedes han visto en los cursos de química y que también se llaman estructuras de Lewis o representaciones de Lewis. Hay 118 elementos distintos y a cada uno de ellos se les ha dado un nombre y un símbolo químico y se acostumbra a agruparlos en la tabla periódica de los elementos, ¿sí? Fíjense que eso nos permite definir las sustancias en términos del concepto de elemento químico. Y hay dos tipos de sustancias, las elementales y las compuestas. ¿Cuáles son las elementales? Pues las que están constituidas por un solo elemento. ¿Cuáles son las compuestas? Y lo voy a decir así, las que están compuestas, valga la redundancia, por distintos elementos. Entonces, muy fácil. Un solo elemento, sustancia elemental. Varios elementos, sustancias compuestas. ¿Ok? Y ahí está una primera definición de estas cosas. O sea que, en otras palabras, no es lo mismo la gimnasia que la magnesia. No es lo mismo elemento químico que sustancia simple. Sustancia simple es una sustancia real, concreta, que se compra, que se vende, que se almacena, ¿sí? Y elemento no, elemento es una unidad representacional, una entidad representacional, ¿de acuerdo? Entonces, ¿y para qué uso yo el concepto de elemento? Pues para definir sustancia. Sustancias elementales y sustancias compuestas. Y para otras cosas más, ¿sí?, que vamos a ver aquí un poquito más adelante. Pero miren, bueno, hay muchas sustancias, hay muchas partículas, pero voy a mostrarles aquí que voy a empezar con los átomos, ¿sí? Entonces, esta es una imagen de un átomo, ¿sí? De un átomo. Todos los átomos de todos los elementos se pueden visualizar de esta manera, como un core, ¿sí? Un core positivo, ¿sí?, y con un dominio electrónico, ¿sí? El core son el núcleo y todos los electrones internos. El núcleo y todos los electrones internos, ¿sí? Los electrones se acomodan por capas, ¿sí? Solo la última capa es la que vamos a ver en esto que estoy llamando yo dominio electrónico. Es la última capa, es la que está más lejos del núcleo y por lo tanto es la que está menos atraída o más débilmente atraída. En cambio, las otras capas están tan atraídas que están prácticamente pegaditas al núcleo. Y entonces, en vez de hablar de solamente del núcleo, hablamos del núcleo con todos sus electrones internos y eso le llamamos core, ¿sí? Core es una raíz latina una palabra latina que en el español es raíz de otras palabras como corazón, ¿sí?, como cordial, como otras por el estilo, ¿sí? Entonces, directamente, ya sé que ya pasamos febrero, que ya estamos en abril y que no se vale tanto la cursilería, pero esto que estoy llamando core no es otra cosa más que el corazoncito de los átomos. El corazoncito de los átomos. Adentro del corazoncito todavía hay más estructura y hay un núcleo y unos electrones de las capas internas, ¿sí? Y este dominio electrónico es la zona donde se mueven los electrones de la última capa. No es un electrón, es una zona, ¿sí?, una región. Y esta zona, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que pasa? Que los electrones, si los átomos son chiquitos, los electrones son más. Entonces, los electrones primero tienen una masa ligerísima. No sabemos cómo son, no sabemos de qué tamaño son y no sabemos cómo se mueve. Lo más que podemos saber, no podemos saber la trayectoria de un electrón, lo más que podemos saber de ellos es por dónde andan.
¿sí? Y para muestra de a qué me refiero con este dominio electrónico, pensemos que estoy hablando única y exclusivamente del átomo de hidrógeno, que es el más chiquito de todos, ¿sí? El más ligero, el más simple. Bueno, si esta core tuviera un radio de 1 centímetro, el radio del dominio electrónico sea de 300 metros. ¿De qué estoy hablando? De 3 canchas de fútbol alineadas y luego rotadas en todas direcciones para formar una esfera enorme de un radio de 300 metros. ¿Sí? Entonces imagínense, ¿sí? Una pelota, o sea, en el mero centro, una canica de 1 centímetro de radio. Y la zona donde se mueve el único electrón que está asociado al átomo de hidrógeno es 300 metros a la redonda. Prácticamente tendríamos que decir, no sé dónde está ese electrón, ¿no? Está a 300 metros a la redonda. Pero esas son las dimensiones atómicas, más o menos son las dimensiones atómicas. ¿Qué es lo que está bonito de esta imagen? Que todos los átomos los puedo representar así. Así puedo representar los átomos de oro, o los átomos de carbono, o los átomos de iridio, o los átomos de uranio, o los átomos de neodimio, el que ustedes quieran, ¿sí? Lo único que va a cambiar va a ser el número de protones adentro del núcleo y el tamaño de esta última capa, qué tan grandote sea o qué tan chiquito sea, ¿sí? Y entonces, aquí hay un close-up de esta, que dice aquí un electrón, es la última capa, ¿sí? Y todas las internas estarían en el core. Lo que hicimos fue meterle un zoom al core para ver que están varias capas, ¿sí? Aquí hay una primera capa de 2 electrones, una segunda de 8 electrones. Aquí se puede ver, ¿no? Aquí están las 7 capas que tienen los elementos conocidos. Y entonces, la primera capa, que es la que está más cercana al núcleo, ahí nada más caben 2 electrones, aquí caben 8 electrones, la siguiente también 8 electrones, una de 18, otra de 18, una de 32 y otra de 32. O sea que el elemento 118, que es el más grande conocido, ese tiene completas sus 7 capas y tiene así 2 electrones en la primera, 8 y 8 en la segunda y en la tercera, 18 y 18 en la cuarta y en la quinta, y 32 y 32. ¿Sí? Cuando están completas las capas, se ven totalmente esféricas, pero si no están completas, uno puede distinguir dominios electrónicos que tienen diferentes formas, los de tipo S, los de tipo P, los de tipo D y los de tipo F. Y por supuesto que hay unas funciones matemáticas que describen estas regiones y que pues, se llaman iguales, ¿no? S, P, D y F. ¿Sí? Y entonces, ahora sí, relación con la tabla periódica. ¿Sí? La tabla periódica es esta, que está aquí, y déjenme describírselas muy, muy rápidamente. ¿Sí? Es una tabla que tiene columnas y renglones, como todas las tablas, pero vean ustedes la tabla, no es una tabla regular. ¿Sí? Tiene 18 grupos que son verticales. ¿Sí? En los grupos, en las columnas, hay elementos que se parecen químicamente, o sea que tienen una reactividad similar, reaccionan con las mismas cosas, ¿sí? Más o menos. Entonces, todos estos. Y se enumeran así, del 1 al 18, ¿ok? Y entonces está formada por 4 bloques, el bloque S, el bloque D, el bloque P, aquí el P me quedó muy arriba, pero lo debería poner, la voy a poner aquí abajo la próxima vez, ¿sí? Un bloque P y un bloque F. Este bloque F es bien importante, porque este bloque F en realidad tendría que ir aquí donde están los asteriscos, ¿sí? Nada más que entonces no me cabría la imagen en mi PowerPoint, ¿ok? Pero aquí van, o sea, este bloque F tendría que estar aquí, donde está este asterisco, aquí tendría que caber todo este bloque F, ¿ok? Y tendría que estar pegadito. Entonces dejé yo el hueco para que se note que aquí va el bloque F. O sea que este bloque F no está flotando solito, sino que es parte de la tabla y está aquí. O sea, en otras palabras, esta cosa que está aquí está en el 6º renglón y esta de los actinoides está en el 7º renglón. ¿Ok? Entonces, esto es más o menos así. Y entonces, ¿qué tiene que ver S, P, D y F con los dominios electrónicos? El último electrón está en un dominio de tipo S, entonces entra en el bloque S. Si el último electrón es de tipo D, entonces está en el bloque D. Si el último electrón está en un dominio de tipo P, entonces aquí quedaría en esta zona de la tabla, y si fuera de tipo F, entonces estaría en este. ¿Ok? Entonces esa es la relación que existe. Y déjenme poner ahora sí la tabla completa, ¿no? Aquí están todos, ¿no? Los 118 elementos, aquí está el último,
aquí está el primero, aquí están los gases nobles, que son bien importantes, aquí están los no metales que tienen mucho que ver con la vida, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el azufre, el fósforo. Aquí están los metales típicos, ¿no? Con los cuales se hacen motores, se hacen construcciones, se hacen imanes, etcétera, etcétera. Estos también son más o menos de este tipo. Aquí están, en esta zona, los metales preciosos. Aquí está la plata, aquí está el oro, aquí están esos metales que también se consideran preciosos, el paladio, el platino, y otros que son todos estos que están por acá, que se llaman metales nobles porque casi no reaccionan, ¿sí? Son metales. Aquí están estos que también tienen que ver con la vida, el sodio, el magnesio, el potasio, el calcio, tienen que ver con la vida. Aquí están los lantanoides, que son unos metales interesantísimos, con unas propiedades extraordinarias, ópticas, magnéticas, todo lo que ustedes quieran ver. Los actinoides, a partir de acá, es más de que decirles, hasta el bismuto, sus núcleos son estables, pero a partir del polonio, los núcleos no son estables y son elementos radioactivos. Se rompen los núcleos, se desintegran y emiten radiación. Todos estos, desde el 84 hasta el 118, son radioactivos. Del 84 al 92 son radioactivos, pero existen en la Tierra, pero en cambio del 93 en adelante no son hechos no existen en la Tierra, sino que son artificiales. Artificial significa hechos por el hombre, o sea, son orgullosamente terrícolas, ¿sí? Hechos por nosotros, por los seres humanos, no se hicieron químicamente, sino vía procesos nucleares. Lo que se hace es bombardear, hacer chocar unos núcleos con otros, y entonces que se lleguen a quedar trabados por allí y se forme un núcleo más grandote y se forman, pero son sumamente inestables, prácticamente no hay química con ninguno de ellos, y más bien lo que hay es simplemente una manera de conocer mejor cómo son los núcleos atómicos, ¿ok? Y son radioactivos, tienen unas vidas, se desintegran rapidísimamente, algunos en segundos y otros en milésimas de segundo, y hay alguno que otro de los de por acá que es en millonésimas de segundos. O sea, cuando decimos hay oganesón, que es este último, o hay otro, ¿no? El liborio, pues allí tendríamos que decir hubo, porque lo prepararon, se detectó y desapareció, ¿ok? Y bueno, y acá está nuestro protagonista de hoy, que es el litio. Vean dónde está, es el tercero de la tabla periódica, es el tercero. Esta tabla periódica, estos numeritos, la casilla número 1, la casilla número 2, etcétera, etcétera, el 2, el 3, el 4, lo que nos indica es el número de protones en el núcleo. Entonces, lo que hace distinto a un elemento de otro es su número de protones, y eso se ve porque están en distintas casillas. Entonces, aquí está el litio, es el tercero, ¿sí? Es el tercero más ligero, y es el tercero que está aquí muy arriba y muy a la izquierda. Noten que está muy arriba y muy a la izquierda. Entonces, miren, ¿sí? De acuerdo a lo que les platiqué hace rato, el tamaño de los átomos depende de qué tan atraída o qué tan poco atraída esté la última capa, donde están los últimos electrones, los más externos. Y entonces lo que ocurre es lo siguiente, que el tamaño de los átomos varía de esta manera. Varía de arriba a abajo, aumenta, y de derecha a izquierda también aumenta. O sea, en otras palabras, aquí en la izquierda, abajo a la izquierda, aquí están los más grandotes, y aquí arriba a la derecha están los más pequeñitos, los más chiquitos, ¿ok? Entonces, fíjense que eso tiene implicaciones. Déjenme ver si aquí se ve. Sí, tiene implicaciones, porque si es uno muy grandote, ¿sí?, va a ser fácil quitarle electrones. Si es uno muy chiquito, va a ser difícil quitarle electrones, y va a ser fácil que capture electrones, porque las dos cosas pueden ocurrir: perder electrones o capturar electrones, ¿sí? Esta letra griega G, se usa para representar una propiedad que se llama electronegatividad, y esa electronegatividad justamente lo que nos dice es qué tan difícil es quitarle electrones a un átomo y qué tan fácil es que capture un electrón, ¿sí? Entonces, aquí están los que capturan fácilmente y pues no pierden electrones, y aquí están los que pierden fácilmente y no capturan electrones, ¿ok? Los grandotes. Pero entonces esto de lo que habla es de zonas de la tabla donde podemos nosotros detectar mucha reactividad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a la izquierda
van a ser muy reactivos, porque están a la izquierda de los gases nobles, ¿sí? Lo cual, perdón, están después de los gases nobles, lo cual significa que perdiendo un electrón, tienen electrones de más respecto a los gases nobles. Los gases nobles son superestables, los únicos estables de la tabla periódica. Todos los demás algo tienen que hacer para estabilizarse. Pero estos pueden ser átomos sueltos y son perfectamente estables. La base, el motor de la química es tratar de parecerse a los gases nobles. En otras palabras, todos los elementos de la tabla periódica, excepto los gases nobles, son wannabes, ¿no? O sea, quisieran ser, pretenden ser, les gustaría ser como los gases nobles. Y entonces, estos, los que están aquí al principio de la tabla, a la izquierda, tienen unos cuantitos electrones de más respecto de los gases nobles. Entonces, les es fácil perderlos. En cambio, estos de acá de la derecha tienen muchos electrones. El número de casillas va representando cuántos electrones tiene. Y entonces, para ellos les es más fácil capturar electrones que perder electrones. Entonces, lo que estoy diciendo es que a la izquierda, abajo, a la derecha, arriba, son zonas muy reactivas. Unas porque están más allá de los gases nobles, otras porque están antes de los gases nobles, o porque son muy chicos o porque son muy grandes. ¿Sí? Aquí se ve, en esta siguiente ilustración, aquí se ve. ¿Sí? Miren, por ejemplo, el hidrógeno es un caso especial, tiene una reactividad media, todos los que están así como en rosita tienen una reactividad media, y estos de por acá, es reactivo, el litio, el que está aquí, pero no es tan reactivo. Sus compañeros más grandotes, que están un poquito más abajo, cada vez se hacen más reactivos. Este un poquito más, este otro poquito más, y estos dos muy, pero muy reactivos, ¿no? Estos dos son muy reactivos. Acá de este lado, en la derecha, también están los más reactivos. Este es el más reactivo de todos, ¿sí? El flúor. Luego aquí está el oxígeno, que también es muy, muy reactivo. Está muy a la derecha y está muy arriba. Y luego aquí está el cloro, que es el otro también súper reactivo. Y luego va variando la reactividad. No tengo tantos colores ni tantas sombras como para poner toda la tabla periódica, pero va variando gradualmente, ¿no? Va variando gradualmente. Aquí están, esta zona acá son metales medianamente reactivos, los puedes tener como metal y hacer construcciones y equipos y objetos con estos metales, pero también puedes hacer compuestos de estos elementos que sirvan para otras cosas. Lo mismo pasa aquí con los lantanoides. Aquí no hay nada, porque todos son radioactivos y artificiales y se descomponen, todos estos, sus núcleos se rompen. ¿Sí? Estos de acá, curiosamente, también son un poquito reactivos porque, aunque no están tan a la izquierda, se parecen mucho a estos de por acá. ¿Sí? Se parecen un poquito a estos de por aquí. Entonces, por eso están acá. Estos que están aquí, oscuros, son elementos que no reaccionan. ¿Sí? Son los gases nobles. Estos que están aquí no puse estos dos porque son radioactivos, y estos de acá son metales que también son muy nobles en el sentido de que son poco reactivos, son muy estables. Y ustedes saben perfectamente bien que, bueno, todos nosotros sabemos, ¿no? Quizás Slim no, quizás Jeff Bridge ¿no? Pero que el oro es muy estable, la plata es muy estable, el platino es muy estable. Digo, porque ya ven que nosotros estamos, nos sobra el oro, nos sobra la plata, nos sobra el platino, ¿no? Bueno, no es cierto, ¿verdad? No, lamentablemente, sí somos un 1%, pero estamos dentro del 99%, no somos el 1% de arriba. ¿Ok? Entonces ahí está. Pero bueno, ahí está. Entonces, ¿qué es la tabla periódica? Es una herramienta gráfica que nos dice rápidamente qué tan reactivos son los elementos. Así nomás de ver dónde están, podemos decir, ese es muy reactivo, no, ese es medianamente reactivo, no, ese es poco reactivo. ¿Ok? Es sensacional. Entonces la tabla periódica no hay que aprenderse de memoria. ¿Sí? Los químicos la tenemos colgada en nuestros laboratorios, en nuestros cubículos, y lo que hacemos es voltear a verla. Y decimos, a ver, ¿dónde está fulanito? Pues el disprocio, ya vi dónde está. Entonces ha de ser así y así, así. Ha de reaccionar así y de esta otra manera. Nada más, ¿sí? Nos da un indicador de cómo reaccionan los elementos. ¿Sí? Y entonces, ahora sí, los átomos de litio, ¿por qué son tan reactivos? Porque por estar muy a la izquierda, tiene una cierta tendencia a perder su último electrón. ¿Sí? Solo hay un electrón. ¿Sí? La primera casilla, la primera columna es un solo electrón disponible. En la segunda, perdón, me regreso acá. Acá, una más bonita, ¿no? Esta. Aquí
Aquí todos estos tienen un solo electrón en su última capa. Todos estos tienen 2 electrones en su última capa. Estos tienen 3, estos tienen 4, estos tienen 5, etc. ¿Sí? Aquí realmente son, por ejemplo, estos sí tienen 3, ¿no? Porque aquí no hay nada. Estos acá tienen 10, tienen 1, 2, los 10 de acá, 13, perdón, ¿no? 10 más 2 de acá, 12, 1, 13. Pero solamente son disponibles, de los 10, solamente 3 son disponibles. O sea que a los de este bloque, al número de grupo le restas 10 y obtienes el número de electrones disponibles. Se llaman electrones de valencia. ¿Sí? Y bueno, cuánta clase de química hoy. Y entonces me vuelvo a regresar con mis átomos de litio. Entonces, y por ser muy pequeño, y por estar muy arriba, perdón, los átomos de litio son muy pequeños y muy ligeros, pesan poco. Por ejemplo, la densidad del litio es la mitad de la densidad del agua. O sea que si ponemos litio en agua, pues empieza a reaccionar, pero mientras reacciona, flota, ¿sí? Flota. El sodio también flota en el agua, ¿sí? Entonces, es muy peligroso, no lo hagan en casa, sí, es muy peligroso, no se puede, se inflama fácilmente, ¿ok? Pero entonces, por estar muy arriba es muy pequeño y muy ligero, y estar muy a la izquierda implica que pierde fácilmente el electrón, que pierda fácilmente su último electrón, que sea muy pequeño y que sea muy ligero. Las 3 cosas van a ser bien importantes para las baterías de ion litio, muy importantes. Y entonces aquí, ¿en qué se usa el litio? Pues se usa como un agente secante, porque como es muy afín al agua, pues reacciona con el agua y ya, la desaparece. Se usa en síntesis de sustancias orgánicas como un reactivo. Es para hacer vidrio resistente al calor como el Pyrex, ¿no? O como sí, los que usan para los hornos. En la fabricación de aeronaves, porque como es tan ligero y necesitamos metales ligeros y elementos ligeros, se usa en la fabricación de aeronaves. Y también los fuegos artificiales, porque da un color rojo a la flama, ¿sí? El litio. Y hay otras dos aplicaciones que son, que se aplica para combatir el desorden bipolar y se aplica también para la fabricación de pilas recargables. Voy a hablar tantito del desorden bipolar y un poquito más de las pilas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es un problema, es una enfermedad que nos puede dar a nosotros los seres humanos, en los cuales hay, por ciertas cosas que ocurren en el cerebro y en la cuestión neuronal, hay fluctuaciones en el estado de ánimo. Y entonces, de repente se combinan, hay estados de alegría y de exaltación, de euforia, ¿no? Un estado en el cual hay alegría, pero exagerada, ¿sí? Alguien, no está pasando nada, no te ganaste ningún premio, no ganaste ningún concurso, no te ganaste la lotería y no ganó tu equipo, ¿no? No ganó el Bayern, no ganó el PSG, ¿sí? Pero de todos modos tú estás increíblemente alegre, ¿no? Y de la nada pasas a un estado de depresión, de tristeza, puede haber ideas suicidas, y esa fluctuación es muy dañina, muy lastimosa, es una enfermedad difícil para la persona que la padece y para sus familiares o para sus seres queridos, ¿sí? Entonces, pero se encontró que el carbonato de litio, un compuesto de litio, tranquiliza a los pacientes, ¿sí? Entonces, este estado, el de alegría y exaltación, que es el que es pues los dos son muy difíciles, pero se puede controlar, ¿sí? Y entonces hace que las fluctuaciones sean menos exageradas y menos dañinas, ¿sí? Y no se sabe perfectamente bien cómo funciona el carbonato de litio, pero se cree que pudiera ser que reduce la concentración de neurotransmisores, ¿sí? Entonces, la electricidad, las señales eléctricas en nuestro cuerpo se transmiten, pero no hay un cable de cobre, ¿no?, a través del cual se transmita la electricidad, sino que se hace en estas cosas en las que hay 2 neuronas y hay una sustancia que viaja de una neurona a otra y después ya al interactuar con esa otra neurona, ahí ya hay una diferencia de potencial eléctrico porque estas cosas están cargadas y entonces así se transmite la señal. Y el carbonato de litio parece ser que reduce la concentración de los neurotransmisores que causan el desorden bipolar, ¿sí? Entonces está estudiando mucho eso. Y de las baterías recargables, déjenme hablarles antes, para hablar ya de las baterías, algunas cosas que quiero recordarles, ¿no? Que es una reacción química,
qué son las reacciones reversibles, qué son las reacciones de óxido de reducción y qué son las semirreacciones. Se me está acabando el tiempo, me apuro. ¿Sí? Reacción química es un proceso en el que se obtienen unas sustancias a partir de otras. Por ejemplo, aquí tú tienes metano y oxígeno, los pones en contacto, ¿sí? Y no sé, adivinar, prendes una chispa o calientas o así por el estilo, y entonces estas chocan entre sí, intercambian partes y se forma dióxido de desaparecen estas y se obtienen dióxido de carbono y agua, ¿sí? Y digamos, por cada metano se necesitan 2 moléculas de oxígeno, se forma una molécula de dióxido de carbono y 2 moléculas de agua cada vez, ¿no? En esta proporción. Entonces, ok, ¿sí? La energía química, ¿sí? Pues es la energía que está involucrada en las reacciones químicas. Por ejemplo, en esa que puse del metano, ahí no lo puse, pero se libera energía. Mejor puse esta que está aquí es la fórmula de la glucosa, ¿sí? Esta es la que ocurre en nuestro organismo todos los días, cada vez que respiramos, porque entonces lo que pasa es que el oxígeno que inhalamos, ¿sí? Reacciona con la glucosa, que puede ser glucosa o puede ser cualquier otro alimento, cualquier otro sustancia, nutriente, cualquier otro nutriente, y se forman CO2 y agua. No importa el CO2, lo expulsamos, no importa el agua, también la expulsamos como vapor de agua cuando exhalamos, ¿sí? Y energía. Y la biología, la evolución biológica ha hecho un sistemita, un proceso en el cual se aprovecha muy eficientemente esta energía y es la que nos permite pues, mover nuestros brazos, caminar, a todo lo que hacemos, respirar mismo, todo lo que hacemos es gracias a esta energía que podemos capturar debido a esta reacción de óxido-reducción. Y su contraria, ¿cuál es? Pues la fotosíntesis. Las plantas lo que hacen es que toman dióxido de carbono de la atmósfera, agua también de la atmósfera, y entonces con eso forman la glucosa, o los lípidos, o las proteínas, o ¿no? Lo que sea, y obviamente lo que se libera es oxígeno. Por eso hay oxígeno en nuestro planeta, porque las plantas llenaron de oxígeno en la atmósfera de nuestro planeta, no lo había, antes de la vida no había oxígeno en este planeta, y ahora lo hay gracias a este fenómeno de fotosíntesis. Lo que quiero yo nomás decir es que en la combustión se libera energía, y acá para que esto ocurra, tiene que alguien dar energía, tiene que haber una fuente de energía. ¿Quién es esa fuente de energía? El Sol. ¿Sí? Entonces, muy bien. Reacciones reversibles. Miren, antes de hablar de la reacción reversible, déjenme hablar de las reacciones encadenadas. Hay una sustancia A, le voy a llamar así, que reacciona con una sustancia B y se producen C y D. ¿Y qué creen? Que C y D reaccionan entre sí. Y ahora lo que se me forman son E y F. E y F. Entonces, ¿sí? C y D se producen en la primera reacción, pero en la segunda reacción son reactivos y desaparecen, de tal manera que yo podría escribir como una sola reacción en la cual yo empiezo con A y B y termino con E y F. ¿Sí? Es una reacción encadenada, porque los productos de la primera reacción son reactivos de la segunda reacción. Ahora déjenme plantearles esta otra que está interesante. A y B producen C y D. C y D reaccionan. ¿Y qué creen? Producen A y B de regreso. ¿Sí? Entonces, obviamente, ¿cómo se llama? Obviamente, pues, por lo que está pasando es que, bueno, pues ahí están, A y B regresa a C y D y lo hacen en distinta, y entonces lo que hacemos para representar esto es en vez de ponerlo así, porque no tendría sentido A y B y me da A y B, lo que hacemos es que usamos 2 flechitas, una que va en un sentido y la otra que va en el sentido contrario, y entonces lo que estamos diciendo es que A y B reaccionan para formar C y D, pero C y D reaccionan para formar A y B. O sea, esta va y viene, y normalmente son a distinta velocidad, de tal manera que a veces lo que ocurre es que al final hay más C y D que A y B, o puede ser que haya más A y B que C y D. Pero están yendo y viniendo eternamente. ¿Sí? Son reacciones reversibles. Muchas reacciones reversibles en química. Y las reacciones de oxidación son aquellas en las que, mientras algún elemento aumenta su número de oxidación, al mismo tiempo algún otro elemento disminuye su número de oxidación. Por ejemplo, aquí, bueno, ¿qué es el número de oxidación? Es simplemente un indicador que nos dice más o menos un elemento, cuál es su ambiente electrónico, ¿no? Si está en una partícula más grande o si está solo. Entonces, por ejemplo, aquí en el metano el número de oxidación es -4, pero en el dióxido de carbono es +4. Como aumentó, decimos que se oxidó.
En cambio, en el oxígeno pasa de 0 a -2. -2 es más pequeño que 0, por lo tanto disminuye su número de oxidación. Y entonces decimos que se redujo. ¿Ok? Aquí hay un poquito más del asunto. Número de oxidación, bueno, oxidación es el aumento del número de oxidación y reducción es la disminución del número de oxidación de un elemento durante un proceso químico. Y un poquito más, estas reacciones de oxidorreducción las podemos pensar como semireacciones. ¿Sí? Esa es la reacción. Cloruro de cobre que reacciona con zinc. Cloruro de cobre es una sal, ¿no?, que tiene color, creo que no me acuerdo si es verde o es azul, ¿sí? Y el zinc es un metal, y lo que se forma es otra sal, que es cloruro de zinc, que es así, que es blanca, y cobre, que es un metal cobrizo, ¿sí?, rojo, rojizo, ¿sí? Y entonces pardo rojizo. ¿Ok? Pero esta yo, en mi mente, me la puedo imaginar así, como que el zinc pierde 2 electrones, o sea, primero estaban aquí sus electrones, y después está el zinc 2 más, y aquí están sus electrones que se liberaron. Y en el caso del cobre, el cobre captura 2 electrones y se forma cobre cero. Aquí es donde se ve que la oxidación y la reducción van juntas. No puede ocurrir oxidación sin reducción, ni reducción sin oxidación. ¿Por qué? Porque los electrones que libera un proceso son los que, perdón, ¿sí?, una semirreacción, son los que captura el otro, ¿sí? Los electrones que libera este átomo son los que captura este ion. ¿Ok? Y entonces yo podría todo esto, aquí los cloros que están en blanco significa que no participan, se quedan iguales, ¿sí? Entonces yo podría en mi mente pensarlo como que zinc 0 reacciona con cobre 2 más, el ion cobre 2 más, se forma el ion 2 más, zinc 2 más y cobre metálico, cobre 0, ¿ok? Y entonces así me voy a tratar de explicar yo las situaciones. Y ahora sí, las baterías de ion litio en estado sólido son 3. Los investigadores que tuvieron que ver les dieron el premio Nobel a los 3 en el 2019 por sus aportaciones. El primero fue el inglés Stanley Whittingham, ¿sí?, que lo que hizo fue empezar a utilizar litio, ¿sí?, con otras cosas. Luego fue John Goodenough, gringo, ¿sí?, también siguió utilizando el litio, pero cambió el sulfuro de titanio por dióxido de cobalto, ¿sí? También usaban litio más, no nada más litio, sino litio más. Y Akira Yoshino, japonés, que lo que hizo fue quitar el litio, que es explosivo, y utilizar litio más intercalado en grafito. Y aquí este litio más está intercalado en el disulfuro de titanio, y este litio más acá, ¿no? Estos son intercalados. Y el primero tenía un voltaje de 2 voltios, que es muy bajo, pero ya con estos cambios se logró, 1, pasar a 4 voltios, y 2, deshacernos del litio, que es explosivo, ¿sí? Acuérdense ustedes que hubo unos de marca Samsung que se prendían, unos celulares que se prendían. Aquí está cómo funciona, ¿sí? Esto es el asunto. Aquí está la toma de corriente, conectamos nuestra pila, nuestro dispositivo, porque la queremos recargar, la conectamos a la toma de corriente, y entonces de la toma de corriente vienen electrones, entran por este lado, por el polo positivo de la pila, aquí están los electrones, y entonces, se juntan con el litio, esta es la de Whittingham, la del 74, y entonces reaccionan y se forma esto. Fíjense que al litio no le pasa nada, al litio más se sigue quedando como litio más, pero el que se reduce es titanio 4 más a titanio 3 más. Aquí este es el sulfuro de titanio y puse explícitamente el 4 más, se pasa a titanio 3 más, ¿sí? Y acá, y entonces acá de este lado, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que tienes litio, que es el cátodo, el ánodo de litio, este es el cátodo de sulfuro de titanio, está por láminas, el litio más está intercalado, y acá a este lado es litio tal cual, ¿sí? Está todo puesto de tal manera de que no tenga contacto con el aire para que no se encienda, y entonces el litio se disocia, se forma el litio más, se forma el electrón se libera, el electrón se viene por acá por el cable y llega otra vez se cierra el circuito, ¿sí? Y de este lado litio más, viaja a través de esta zona que se llama electrolito, ¿sí?, y viaja hasta llegar acá. Entonces, por eso,
cuando llega aquí el electrón, aquí hay litio más, aparte del sulfuro del litio, aquí hay litio más, que está ahí intercalado, y esto es un equilibrio dinámico en el cual siempre está esto ocurriendo de esta manera, ¿sí? ¿Qué pasa cuando la conectamos a nuestro dispositivo? ¿Sí? Cuando se va a descargar, y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que ahora este litio, titanio 3 más, disulfuro, se va a venir para acá, se va a formar litio más, este litio más va a viajar hacia el otro electrodo, ¿sí? Se va a liberar un electrón, este electrón va a viajar por este lado, va a llegar aquí, va a hacer funcionar tu dispositivo, y al cerrar el circuito, el electrón va a venir para acá, ¿sí? Va a reaccionar con el litio más, el mismo que viajó de allá para acá, y se va a volver a regenerar el litio. Por eso es recargable. Por eso es recargable. ¿Ok? Eso fue con Whittingham. ¿Qué hizo Goodenough? Goodenough cambió el disulfuro de titanio y lo que usó fue dióxido de cobalto. Aquí el cobalto es un cobalto 4 más, ¿sí? Que a la hora de la toma de corriente, cuando toma el electrón, se reduce a cobalto 3 más. Este litio está intercalado en las láminas de dióxido de cobalto, ¿sí? Y el hecho de que sea no titanio, sino cobalto, y no azufre, sino oxígeno, hace que el potencial aumente de 2 voltios a 4 voltios, ¿sí? Y todo lo demás ocurre de la misma manera, ¿sí? Todo lo demás ocurre de la misma manera. Otra vez, a la hora de este litio, el litio más se disocia, litio más se viene para acá, electrón se viene para acá, litio más viaja, etc. Y a la hora de la descarga, de conectarlo al dispositivo, pues todo al revés. Los electrones viajan en este sentido, el litio viaja en este otro sentido, etc. Y ahora sí, la última, ¿qué hizo Akira Yoshino? Dijo, oye, si acá podemos intercalar litio, ¿por qué no también acá intercalamos litio? Y entonces lo que hizo fue poner, poner grafito, ¿sí? Litio más intercalado en el grafito. El grafito se está representando aquí con C6, carbono, 6, el grafito es carbono, y eso habla de que se disocia, el electrón viene para acá, el litio viene para acá, y fíjense cómo aquí es un carbono 6 negativo, que se reduce a carbono 0, es un, que se oxida a carbono 0, y acá es un 4 más que se reduce a 3 más, y ahí es donde está el jueguito, y por supuesto que esto es lo que es. Entonces, esto es súper eficiente, súper seguro, súper rápido, súper ligero, porque para que este litio más se mueva, se requiere que sea pequeñito y que sea muy ligero, ¿sí? Para que este litio ande por acá en este rollo, pues también se requería que fuera fácil de perder sus electrones. Y creo que estoy casi terminando. Entonces, importancia de la batería ion-litio. Bueno, es muy ligera, es muy resistente, cientos de veces recargable, se puede recargar cientos de veces. Ustedes lo saben porque los celulares usan baterías de ion-litio, pero también las tabletas, también las laptops, creo yo, y marcapasos, relojes, cámaras, teléfonos, etcétera, ¿no? Y automóviles eléctricos. Sí, la tecnología ya está en un punto en el que la batería que se usa en los automóviles eléctricos es de ion litio. Obviamente es otra ingeniería, porque no son las pilitas chiquitas que se usan en los dispositivos, son de otro tipo, pero permiten darle autonomía a los coches, ¿sí? Eléctricos, cosa que era lo más difícil porque pues, tendrías que estarlo cargando cada 10 metros, y ahora esto permite que tengas más autonomía y que sean recargables, etcétera, etcétera. Por supuesto que los acumuladores de los autos de gasolina también son recargables, ¿no? Todos lo sabemos, pero no se compara con esto, debe ser un aparato chiquititito y no el monstruo ese de los acumuladores, y eso es bastante... perdón, no, pues sí está, esto rápidamente. Parece ser que el futuro va a ser que dejar de usar y de fabricar automóviles de gasolina y usar automóviles eléctricos. Entonces, unos 20, 30, 40 años, la mayoría de los coches van a ser eléctricos y entonces van a ser súper importantes las baterías de ion litio. El que tenga litio y el que tenga la tecnología para fabricar esas baterías, pues va a ser un país con buenas, pues va a tener una buena situación económica. Ojalá que nos toque a nosotros, ¿sí? Miren, reservas mundiales de litio, estos son los 8 que tienen mayores reservas: Bolivia, Argentina, Chile, Estados Unidos, Australia, China. México está en el 8º lugar, no pude encontrar quién es el 7º lugar, y
tiene 21 millones de toneladas Bolivia, 17 millones Argentina, México tiene 1.700.000, pero no a todos les sirve porque no todos producen. Miren, el que más produce es Australia, no Bolivia. Bolivia lo tiene, pero no lo explota, ¿sí? Australia tiene estas, y sí, es el que más, 40.000 toneladas el año pasado, en el 2020, sigue Chile con 18.000, sigue China con 14.000, y Argentina son los primeros 4, ¿sí? México no tiene porque todavía no lo hacemos, ¿sí? Ya hay compañías que están tratando de extraerlas y de comercializarlas. Son fundamentalmente una compañía inglesa asociada con una compañía china, ¿sí? Valora se llama, algo así, Vanora se llama, bueno, no sabemos qué esté pasando con eso. Bueno, a manera de resumen, el litio se oxida fácilmente, ¿sí? Es muy pequeño, es muy ligero, se mueve rápidamente, genera altos voltajes y se puede, por lo pequeñito, se puede intercalar fácilmente, ya sea en el óxido de cobalto, ¿sí? O ya sea en el grafito, ¿sí? Y esto te genera pilas ligeras, resistentes y recargables, ¿sí? Bueno, México tiene mucho litio, pero no es fácil de extraer, ¿no? Necesitamos la tecnología y aprender, el aprendizaje, el know-how para extraer el litio. Y ahorita, hoy por hoy, los yacimientos pertenecen principalmente a empresas extranjeras, ¿sí? En las administraciones pasadas, en los gobiernos anteriores, se regalaron concesiones en contratos muy favorables a empresas principalmente canadienses, británicas, chinas, extranjeras, de minería en general y de litio en particular, y son de ellos, ¿sí? Hay unos cuantos yacimientos que sí son del gobierno, que sí son nuestros, pero básicamente cuando se exploten, ¿quién va a llevarse las ganancias? Pues estas compañías. Y son extranjeras, de tal manera que ese dinero no se va a quedar aquí, se va a ir, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué puede pasar? ¿Qué me gustaría a mí que pasara? ¿Renegociar los contratos? No sé, difícil. Se puede hacer, pero ya saben, luego va a venir el amparo, ¿no? Si alguien modificar alguna reforma sobre la minería, pues van a venir los amparos y lo van a bloquear, o hacerse socio mayoritario, o regular y establecer condiciones y reglas del juego. Aquí es donde van a llover los amparos. Y yo diría que sí deberíamos de pensar con sociedad o sin sociedad con las empresas privadas, tendríamos que buscar la manera de desarrollar y proteger y generar una industria propia de baterías ion litio, y creo yo que esto se puede hacer negociando, como seguramente lo de la reforma eléctrica se está negociando. Obviamente en la negociada hay un poco de blofeo de ambas partes. Uno dice, voy a cambiar la constitución, el otro dice, pues me voy a llevar mis inversiones, pero van a ver ustedes que va a llegar a un acuerdo. Acaba de ayer haber un acuerdo respecto del outsourcing, que es la contratación esa extraordinaria, ¿no? que se hace, en la cual todo está por fuera de todas las leyes, y se llegó a un acuerdo y se pudo negociar, a pesar de que son posturas muy opuestas, y se pudo hacer. Entonces, esperemos que eso también se pueda hacer. La política, que yo sé que está muy devaluada y que la gente habla muy mal de la política, pero la política, en su acepción correcta, ¿no? En su lado positivo, es algo importantísimo, ¿sí? E implica la buena negociación, el poder llegar a acuerdos y el poder generar leyes e instituciones, entre otras cosas más. Entonces, ojalá que que México sea suficientemente maduro y prudente para poder nosotros ser potencia en baterías en litio y en baterías ion litio. Muchas gracias. Doctor Plinio, pues verdaderamente un placer escucharlo. Una cátedra sin duda alguna que nos dejó entender desde el principio, desde lo más básico. Todos recordamos nuestras clases de química, entendimos perfectamente el litio y su importancia en la actualidad. De hecho, no sé si saben, pero recientemente se filtró que Volkswagen va a cambiar su nombre para su nueva línea de carros eléctricos. Va a ser Volts de voltios, Volkswagen, ya no va a ser con W, porque pues va a inclinarse todo para allá. Y pues también, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional ya ha cambiado todas sus baterías de níquel e hidrógeno por baterías de iones de litio. Entonces, sin duda alguna que este es el futuro.
No sé si algunos eh, de nuestros compañeros que nos están escuchando tengan alguna pregunta para el doctor. Yo nada más, no se vale porque soy químico, entonces también estudié mucho de eso, pero la verdad yo ya no me acordaba de muchas cosas y fue muy bonito recordar. Y bueno, del litio específicamente yo no sabía muchos detalles que nos compartiste, Plinio. Entonces, pues nada más felicitarte y bueno, pues ojalá que, como dijiste al final, ¿no? Que México aproveche su potencial en litio, aunque no tengamos tanto, pero pues algo tenemos. Creo que también hubo un desabasto de sales de litio para pacientes psiquiátricos. Ojalá que se pueda arreglar ese problema porque también fue grave. Entonces las dos vertientes, pues podemos sacarle provecho a nuestros yacimientos. Claro, claro, Martín, gracias, gracias. Pero en efecto, se me olvidó decirlo, pero no nada más son las baterías de ion litio. Obviamente es el carbonato de litio para el asunto del tratamiento bipolar, ¿no? También podríamos, de allí, no nomás para baterías, sino para medicamentos, ¿sí? Que además es importantísimo. Y también ahí deberíamos de poder hacernos potencia si lo manejamos bien. Claro, no es para mañana al mediodía, ¿no? Esto va a tardar porque hay una parte política, también hay una parte capital, ¿no? De capital de dinero, ¿no? De inversión, y también, y obviamente está muy metido ahí, bueno, la parte científica ya está, ¿sí? Pero yo creo que la parte de ingeniería también, porque el asunto es cómo haces el proceso para que sea lo más eficiente posible. Pero químicos también, ingenieros químicos tenemos en nuestro país, ¿no? Suficientes y de gran calidad como para hacerlo hacer. Así tuvimos también con el petróleo y no lo hicimos. Lo que decidimos, bueno, yo desconozco la situación, o sea, si yo así, no sé, los presidentes de aquella época, estoy hablando de después de Lázaro Cárdenas, pues quizás no te quedaba de otra más que vender porque no, porque de algo tienes que vivir, ¿no? Pero si hubieran apartado tantito para hacer petroquímica, y ahorita estaríamos en una situación muy diferente. Aún así, el haber tenido petróleo hizo de México un estado fuerte, en el cual se evitó ¿cómo se llama? Los golpes de estados y las fluctuaciones políticas, ¿no? Que hubo en el resto de Latinoamérica, porque el petróleo fue uno de los factores que hizo un estado fuerte. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo para cuándo, doctor, cree que podríamos empezar a explotar estos yacimientos? Sí. Fíjate que no lo sé, Ana Cristina, porque yo veo que el sector económico, el sector sobre todo de la industria privada, está muy interesado. Ellos lo querrían hacer ya, ahorita. Pero yo no veo que el gobierno lo tenga muy en su radar todavía. No sé por qué, ¿sí? Pero ahora sí que, valga la redundancia, debería ponerse las pilas, porque si no, le van a comer el mandado, ¿sí? Entonces, yo sí quiero que mis impuestos se queden aquí, que no se vayan como se fueron con, ¿cómo se llama? Pues, se fueron a Bimbo, se fueron a Mave, se fueron a, ¿cómo se llama? A Banamex, se fueron a BBVA Bancomer, a Kimberly Clark, ¿sí? Porque hubo montonal de contratos con empresas transnacionales, no con pymes mexicanas, sino con empresas transnacionales, donde mi dinero, que trabajé yo aquí en la UNAM, se fue para allá. Entonces yo no quiero que pase eso con el litio, ¿no? Yo quiero que se quede aquí y quiero verlo allá en las obras, o quiero verlo en salud, o quiero verlo en educación, o quiero verlo en investigación o en tecnología. Nos hace falta mucho tecnología. Deberíamos de pretender ser potencia en tecnología, lo que sea, ¿sí? Por ejemplo, los coreanos dijeron, vamos a hacer teléfonos celulares, ¿sí? Y bloquearon todo, fueron proteccionistas, fueron nacionalistas y formaron hasta que hicieron su teléfono celular y ya lo sacaron a competir cuando ya era fuerte. No lo sacaron a competir antes. Entonces, así deberíamos hacer nosotros. ¿Qué vamos a ver? Baterías de litio, ¿no? Y las protegemos, ponemos impuestos, no damos chance a nada ni a nadie y después las sacamos al mercado cuando ya podamos enfrentarnos a los grandes consorcios estos, ¿no? Y ya ven, a Corea le vino muy bien. Corea no se hizo rica
vía las reglas del Fondo Monetario Internacional, etcétera. Se hizo siendo proteccionista y nacionalista, como se hizo Inglaterra, como se hizo Estados Unidos, como se hizo Alemania, ¿no? Entonces, así lo hicieron. Y además era una dictadura en Corea la que decidió tomar eso, hacerlo de esa manera. Sí, no digo que acá haya, que queramos dictaduras para nada, pero sí podríamos proteger nuestras, ¿cómo se llama? Pues lo que es del país, ¿no? Lo que es de nuestra nación, ¿no? Del subsuelo. Sí, Pedro. Sí, Plinio, dos preguntas. Una de química elemental, porque cuando nos diste esta maravillosa clase de química, mencionaste algo con lo que no coincido. Decías que las moléculas pues son tan pequeñitas que no las alcanzamos a ver ni con el microscopio más potente. Pero acuérdate de las macromoléculas, que siguen siendo moléculas. Y entonces hay macromoléculas tan grandes que con un microscopio potente sí se pueden ver. Entonces era esa duda de si tú considerabas a las macromoléculas en esta aseveración. La otra es sobre las baterías de litio. Dices que son el futuro, pero todavía son muy caras, todavía son muy delicadas. Estaba revisando algún artículo donde mencionan que parte del problema es que las baterías de litio para vehículos son muy grandes y el electrolito es todavía un líquido. Entonces cualquier impacto en el coche puede dañar estas baterías, y el electrolito, el líquido que genera el ambiente de la pila, todavía es un líquido que puede dañar. Y que estaban explorando la posibilidad de electrolitos sólidos, y eso sale de mi ámbito intelectual. Si nos pudieras platicar algo sobre electrolitos sólidos, que no tengo antecedentes sobre eso. Claro. Sí, no, bueno, primero, toda la razón, tienes toda la razón. Exageré yo cuando dije lo de que no se podían ver las moléculas. Claro que sí se pueden ver con estas macromoléculas. Y cuando yo hablo de moléculas, cuando yo clasifico moléculas, sí estoy hablando de esas macromoléculas, ¿no? Los polímeros en general. Yo me acuerdo que en Facultad de Química lo que hicimos fue que extraímos ADN, no me acuerdo de qué bicho o de qué ser vivo, perdón, puede ser una planta, no me acuerdo con qué fue, y lo hacíamos con un agitador de vidrio y se enrollaba y eran varios centímetros de una sola molécula, que era de ADN, creo yo que era una sola molécula. Entonces sí se puede ver, pero sí, estaba yo pensando en átomos sueltos o en moléculas sueltas, ¿no? O sea, de las chiquititas, que esas sí no se pueden ver. Pero aparte, también se pueden ver, ¿sí? Porque existen los rayos X, no se ve directo, no es la foto como la que nos tomamos en el INE, ¿sí? Pero sí se puede ver porque con una lanzas rayos X, luego analizas los ángulos en que salieron refractados y con trigonometría puedes decir, aquí estaba el átomo fulanito y estaba a tal distancia y estos tres estaban en tal ángulo, ¿sí? Eso se puede hacer. Y luego hay otra técnica que es la de microscopía electrónica, que ahí lo que haces es que acercas, ¿cómo se llama? Algo que tiene una especie también como de electrodo con un potencial, y entonces tú puedes medir las diferencias de potencial y van cambiando dependiendo de si hay ahí algo o no hay algo allí. Y entonces tú lo que ves no es los átomos en sí, pero sí es como una superficie con rugosidades, con lomas, ¿no? Con cerritos. Y esos sí son átomos, eso sí es foto. ¿Sí? Entonces, y luego de la otra, no, yo entiendo que las pilas, las baterías de ion litio, las que usamos para nuestros dispositivos, ahí sí ya es sólido todo es sólido. Tanto los electrodos, perdón, el ánodo, el cátodo, como el electrolito, ¿sí? Y entonces lo que pasa es que ha cambiado el asunto o sea, ha cambiado tanto la ingeniería de esto, que que no es como lo estudiamos nosotros.
Yo esta plática la pensé porque desde hace un año me están pidiendo pláticas sobre el litio y me di cuenta que no entendía yo cómo estaban funcionando las pilas de ion litio. Y entonces ya me puse a leer. Y no, o sea, aquí lo que hay es química del estado sólido. Entonces, por eso el litio más, el ion litio más, se intercala en el óxido de cobalto, originalmente en el sulfuro de titanio, pero es un asunto que no nos es fácil explicar a los que hacíamos química de fase homogénea. ¿Sí? No, aquí este es otro rollo, es un rollo en estado sólido todo el tiempo, donde va moviéndose el litio más, y si no se mueve no se alcanzan bien los equilibrios y no puede darse no se cierra el circuito. Y en el otro electrodo también lo mismo con el grafito, se intercala el ion en las láminas de grafito y así es como ocurre. Lo que está curioso aquí es que el litio más ya no hay litio, y ya el litio más ya no sufre óxido de reducción. La óxido de reducción la sufre el material que está de soporte, ¿sí? Que está donde se intercala el litio más. El litio nomás es el viajero, va y viene, pero ya no se oxida ni se reduce. Pero el electrolito no supe bien de qué está hecho, pero es una especie como de gel, también, también es otro material parecido a estos de sulfuro, eso, donde simplemente es poroso, es un sólido, es poroso, y el litio puede atravesar por ahí. Por eso la necesidad de que sea un ion muy pequeño y muy ligero, porque en agua todos viajan rápido, o en líquido, perdón, todos viajan rápido, pero acá tienen que viajar en un medio que es sólido, y yo entiendo que en esa sí ya es. Ahora, lo que tú decías de los automóviles eléctricos, fíjate que sí, a mí me da la impresión eso de que todavía no son suficientemente ligeros ni pequeños, ¿no? Las baterías, y es probable que ahí el material que sí se puede usar en las pilas chiquitas, es imposible ponerlo en algo tan grandote, ¿sí? Y entonces, pero por eso yo decía hace rato que el otro actor que nos hace falta en todo esto es la ingeniería, ¿sí? Necesitamos ingenieros. Los ingenieros son súper ingeniosos, bueno, se entiende, ¿sí? Creativos para hacer estas cosas maravillosas, ¿no? Bueno, lo que tenemos ahorita, la computadora con la que estoy trabajando tiene, de ancho tiene ni medio centímetro, tiene unos cuantos milímetros de ancho. Y ahí cabe todo, ¿sí? Y, y están hechos las conexiones y tal manera para que pueda hacer. Entonces, yo creo que ese rollo se va ¿cómo se llama? A saber. Es más, la propia historia de las baterías de ion litio habla de cómo el conocimiento va evolucionando, ¿sí? Porque estos tres, su trabajo era un trabajo científico en las universidades, ¿sí? Y entonces ellos fueron cambiándole para hacerla más fácil, más efectiva, más eficiente, mejor, ¿sí? Y una vez que encontraron el asunto, rápidamente las empresas buscaron la manera de hacer un objeto real que se pudiera comprar y vender, ¿sí? Que se pudiera vender, fundamentalmente. No la puse, pero quizás debí de haber puesto allí una foto de cómo son las pilas, ¿no? Entonces, las pilas esas verticales, ¿no? Las de AA o AAA, y entonces están por capas. O sea, no es cierto eso que puse yo en el esquema de que aquí está el polo positivo y aquí está el polo negativo. No, o sea, está una capa, luego hay luego hay un electrolito, luego otro, y cada capa está funcionando como un electrodo. ¿Sí? Una cosa impresionante, que es realmente muy ingenieril, ¿no? De diseño industrial. Entonces, por ahí va el asunto. Correcto, gracias. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Plinio. ¿Alguien más tiene una pregunta para el doctor? Bueno, Adriana y hacia Serafín. Hola, buenas tardes. Muy interesante y muy enriquecedor. Yo te quería preguntar si se está considerando en las instituciones de educación superior la formación de cuadros de profesionistas que tengan esta expertez, esta especialidad, porque si se va a abrir una industria, generalmente todos son extranjeros. Entonces, y son extranjeros porque en otros países sí hay cuadros de profesionistas ya a la mano. No sé, ¿sí se ha considerado? Ajá, no, bueno, mira, o sea, por ejemplo, en Facultad de Química de la UNAM, y me imagino que en varias otras universidades del país, pues hay gente que tiene el perfil, pero perfecto para todo esto.
Lo que pasa es que hay un gran problema en México y es que la industria y la ciencia están desvinculadas totalmente. O sea, históricamente crecieron por separado. No es que nadie haya dicho vamos a separarlas, no, crecieron por separado y nunca se han podido juntar. Entonces, nuestros investigadores del país a lo que se dedican es a hacer investigación básica, ¿sí? Porque no hay donde trabajar en investigación, ¿cómo se llama? Ajá, aplicada. No existe eso, ¿sí? No existe eso. Y entonces, pero será muy bueno. A los investigadores nos gustaría que se acercaran las industrias y que nos llenaran de problemas a resolver. Y que dijeran, mira, tengo este problema. No es un problema de frontera de la ciencia. Es un problema de algo conocido, pero que me está costando dinero. O sea, estoy dejando de ganar dinero o estoy perdiendo dinero. Y nosotros podríamos seguir con nuestra investigación básica y además hacer investigación aplicada que resolvería problemas concretos a las industrias, ¿sí? Ahora, ¿por qué no se hace eso? Porque ya no existe. Cambió el mundo, ¿sí? Por ahí de los 80s, de los 90s, antes sí existía la industria nacional de muchas cosas, ¿sí? Pero hoy no hay industria nacional en ningún país del mundo, solo hay industria transnacional. Entonces, si yo soy, ¿cómo se llama? No sé, ¿qué empresa? Pues las que hacen las pilas estas, ¿no? ¿Para qué voy a contratar a un mexicano? Si puedo contratar a un alemán, puedo contratar un japonés y puedo contratar, pues no sé, un suizo o un americano, ¿no? O sea, es decir, ya no hay, ya las industrias, ya no hay industria nacional y las transnacionales no tienen un departamento de investigación y desarrollo, ¿sí? Entonces, donde antes tú podías estudiar, o sea, hacer el doctorado y quedarte a trabajar en la universidad o irte a trabajar a la industria, ¿sí? A resolver problemas. Y aquí en México eso nunca lo hubo, ¿sí? Pero en otros países sí lo había y en algunos lugares todavía hay, pero cada vez es menos, ¿eh? Entonces por ahí la veo yo muy, 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 muy difícil. Entonces, o sea, en teoría se puede, pero tendríamos que cambiar el sistema económico vigente, mundial, ¿sí? Y yo, o sea, no creo no creo que esto vaya a cambiar pronto, ni veo cómo, porque estas corporaciones transnacionales son más poderosas que el país más poderoso, ¿sí? Hubo una, ¿cómo se llama? Una fuga de combustible de la British Petroleum hace unos años y nadie la pudo meter en orden, ni la ONU, ni ningún país, nadie la pudo meter en orden. Hicieron lo que quisieron, como hacen lo que quieren con todo lo demás. Entonces, estamos en la dictadura de las corporaciones transnacionales, ¿sí? No les puedes hacer huelga, porque les haces huelga, quitan la planta y se la llevan a Singapur y la ponen en Singapur, ¿sí? Entonces, es otro mundo. Seguimos pensando como si viviéramos todavía en el capitalismo tradicional, pero hace mucho que no estamos en el capitalismo tradicional, y en este otro sistema ni siquiera sabemos bien a bien contra quién habría que pelear. ¿Quién es la cabeza? ¿Quién manda? ¿Quién decide? ¿No? Porque estas entes, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial de Comercio, ¿cómo se llama? Banco Mundial, Organización Mundial de Comercio, son entes así, que no son personas reales y concretas, ¿no? O sea, quién sabe quiénes sean y contra quién tendríamos que pelear. Entonces, pues no, está muy difícil, ¿no? En ese sentido, creo yo. Muchas gracias. De nada. Serafín. Hola, Plinio, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu plática. Me gustó bastante y solamente quería comentarte que me llama mucho la atención que seguimos utilizando la palabra pila cuando pues ya no son pilas sino baterías, ¿no? O sea, nos remontamos a los orígenes de cuando se descubrió la corriente eléctrica. Y es muy interesante todo esto y la verdad muy, muy llamativa tu plática en el sentido de pues cómo estamos buscando nuevas energías. Claro. No, pues gracias, Serafín. Qué gusto encontrarte por acá, Serafín, como siempre que nos encontramos. Entonces me da mucho gusto. Y sí, mira, lo de pila sí me di cuenta, pero lo hice intencional, porque pues, yo trato de conectar.
con mi audiencia y sé que la gente rápido, digo pila rápido, sabe a qué me refiero, aunque realmente, pues sí, hoy por hoy pues, tendríamos que usar mejor el término de batería, ¿sí? Aunque por otro lado, pues sí están apiladas, ¿no? Las capas estas que te digo están apiladas Sí, y sí. las capas, entonces en ese sentido todavía siguen siendo pilas, Sí, la pero ingeniería. ajá, sí, no, la ingeniería está brutal en eso y en todo, ¿no? Sí. Ah, y es que fíjate que es muy interesante porque, de hecho, yo me basé en un libro de Martín Bonfil del Fondo de Cultura Económica para hacer una pila Daniel, pero con materiales muy sencillos, ¿no? Sí. Entonces, tu plática me gustó mucho porque, pues creo que me enriquece más porque nosotros como divulgadores simplemente vemos que para los estudiantes es un tema muy difícil entender lo que es la oxidación y la reducción en términos generales. Sí. Y ahora con lo que nos platicaste de estas baterías nuevas, pues complementamos un montón de cosas, ¿no? De que justamente lo que dijiste, o sea, desde que se originó la vida y para que también la vida se mantenga, pues la oxidación y la reducción tienen que ser un factor constante, ¿no? No puede ir una cosa sin la otra. Entonces, me llenaste de muchas ideas para los talleres Claro. que hacemos nosotros. Muchas gracias, Plinio. Sí, gracias, Serafín. Sí, fíjate que digo, tú puedes clasificar las reacciones químicas de muchas maneras, pero hay una clasificación que son los 3 tipos de reacciones más importantes según su mecanismo de reacción, y serían las de ácido-base, las de óxido-reducción y las que van por radicales libres. Entonces, las que van por radicales libres las podemos dejar a un ladito, porque esas en orgánica las vamos a ver, ¿no? En química orgánica. Pero las otras dos a mí me gustan porque son muy parecidas. Realmente de lo que te hablan es de una escala de reactividad. Entonces tú acomodas las sustancias en esa escala y las que están cerca no reaccionan. Y las que están lejos son las que reaccionan fácilmente. Entonces la escala te dice cuáles van a reaccionar. Entonces por eso un ácido con otro ácido no va a reaccionar, una base con otra base no va a reaccionar, pero uno de los del medio, con otro de los del medio tampoco va a reaccionar. Y si te agarras de los extremos te va a reaccionar violentamente. Y me gusta porque es idéntico, tanto para ácido base como para óxido reducción. Y la diferencia entre ellas es mínima, porque las de ácido base lo que se hace es que hay una transferencia, más bien hay una compartición de un par de electrones. ¿Sí? De la base, comparte con otra que le faltan un par de electrones. No termina de ser completa la transferencia, sino que más bien se forma un aducto, ¿no? Y en cambio la de óxido reducción, ahí es de un solo electrón, de uno en uno, ¿sí? Y con eso es suficiente para diferenciarlas. Entonces, la realidad de la realidad es que son modelos inventados por nosotros los seres humanos, y entonces un modelo es el de ácido base y otro modelo es el de óxido reducción, pero son útiles, ¿no? O sea, precisamente para eso se inventaron, para darle cierta coherencia y cierta lógica a las cosas que ocurren en la naturaleza. Que por cierto, yo he dicho mucho en muchas otras pláticas que la naturaleza no viene a tomar clases de química aquí a nuestra facultad de química ni a ninguna de las demás universidades y termina haciendo lo que se le pega su regalada gana, ¿no? Muy bien, Plinio, gracias. Y nada. Muchas gracias a Plinio por esta tan iluminadora plática. Agradecemos mucho. No sé si alguien más tenga una pregunta. Por aquí tenemos a Abraham. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy interesante. Me quedó una duda. Cuando pusiste los 7 lugares donde más se encuentra el litio, ¿se encuentra de la misma forma el litio en cada uno de los lugares o en dónde es o qué tipos diferentes de compuesto de sociedad de litio se encuentra en cada región y dónde puede ser más fácil explotarlo? Porque, por ejemplo, México es el 8º país, pero si es fácil explotarlo, puede ser más sencillo o puede ser más factible hacerlo, ¿no? Entonces, mi duda es esa. En los 8 lugares, los 8 países donde se encuentra el litio, ¿en todos está igual, en la misma presentación, por así llamarlo? Ajá, sí, mira, no estoy seguro, no estoy así totalmente seguro, pero hasta donde yo leí, entiendo que sí, que en todos los lugares el principal es el silicato de litio y aluminio que presenté al principio. Entonces, el silicato tiene
cada silicato son 2 cargas negativas, y entonces el aluminio tiene +3 y el litio tiene +1, y entonces da el -4 que tiene que dar, ¿sí? Entonces ahí está el silicato. Pero entonces sí es el mismo compuesto, pero quién sabe cómo esté en la roca, ¿sí? O sea, quién sabe en qué proporción esté en la roca, si está en la misma proporción, y también quién sabe qué dificultad técnica se necesitaría para extraerlo, o sea, es decir, para separarlo de todo lo demás, ¿no? Y purificarlo. Entonces, perdón, me está faltando la minería, me está faltando la minería. O sea, la primera parte es la minería, que es la que va a hacer la extracción y la purificación de ese litio. Parte de la purificación debe ser una reacción química, y seguramente lo que se va a hacer es de esa cosa rara, que es el silicato raro de aluminio litio, obtener un carbonato de litio probablemente, o obtener alguna otra sal de litio. El carbonato de litio ya es directamente el que se usa para el trastorno bipolar. Entonces yo entiendo que muchas de esas, de la extracción de litio, lo primero que se hace es pasarlo a carbonato de litio. Y ese carbonato de litio ya se usa para, se puede ir o para las medicinas o para el asunto de las baterías. No sé qué se use en el de las baterías, porque cuando ponemos litio más, ¿sí? No sé qué están poniendo, si cloruro de litio o algo o carbonato de litio, no sé qué están poniendo allí, pero seguramente sí, yo con toda seguridad, para el trastorno bipolar es el carbonato de litio. Entonces, yo en algún lugar leí que lo que hace, que el producto final de la extracción no es el litio metálico, que no serviría, porque dónde lo guardas y cómo lo guardas, es poco útil, ¿no? Entonces, el mero bueno es el carbonato de litio. ¿Sí? Pero habría que checarlo porque no estoy totalmente seguro. Gracias. Sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Pues parece que ya estamos. Muchísimas gracias, Plinio, por esta fantástica explicación. Te agradecemos todos. Estuvo bastante interesante y creo que más interesante aún lo que pasará en el futuro con el litio. Claro, claro que sí. No, pues muchas gracias a ustedes por invitarme. Yo soy feliz aquí en este asunto. Sí, de nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias, Plinio. Un abrazo. Gracias. Y Rosanela, gracias. Hasta luego. Ah. De nada. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Sube Claudio Gesto, muy bien. Dice Chávez, muy bien. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, pues me despido también. Gracias por todo. Sí, gracias a ti. Consuelo, muchas gracias. Nos vemos pronto. Por todo, Pedro, que anda por ahí también. Me despido. Ya Pedro ya se fue. Ah, no, sí, ahí está. Ahí anda todavía. Sí. Está bien, está bien. Bye, Pedro, Ana. Chao. Chao.